Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darle centralidad al tema de la discapacidad en este proceso político. Yo quiero hoy agradecer, me acompañan muchos de los coordinadores regionales. Somos una campaña que ha buscado ser una campaña incluyente en varios sentidos. No solamente una campaña incluyente en términos de tener representatividad, sino en términos de poder construir en ese diálogo una propuesta que sea una propuesta también incluyente. Hoy aquí están muchos de los coordinadores, nos acompañaron en la mañana en un evento importante por discusión. Y les agradezco mucho que aquí están. Hemos también llevado la voz de la inclusión en la contienda, en las campañas, en las candidaturas. Somos la coalición que tiene más candidaturas de personas con discapacidad, lo que permite que podamos construir y desarrollar una muy buena agenda legislativa y una muy buena agenda de gobierno. Y les agradezco aquí a muchos de ellos. Recordaban al principio la convención tuvo una expresión legislativa. La convención se desdobló en legislación y ese trabajo de desdoblar la legislación estuvo a cargo de alguien que hoy aquí nos acompaña y que yo le agradezco, de Yolanda de la Torre, a quien reconozco su esfuerzo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en la campaña de señalar la relevancia de que se cierren brechas en un México que tiene muchos rostros. Hemos platicado mucho de la importancia de que se cierre la brecha entre el norte y el sur. Hemos platicado mucho de que se cierre la brecha entre la participación y la inclusión laboral del hombre y la mujer. Y hemos hablado mucho de la importancia de cerrar la brecha entre el México de un mexicano que tiene y de un mexicano que no tiene. Y lo hemos hecho convencido de que es un tema de justicia, es una exigencia moral, es una exigencia ética, pero es también una exigencia económica. México no va a prosperar, México no va a aprovechar todo su potencial mientras tengamos esas brechas. Si nosotros logramos en la siguiente administración llevar el desarrollo de los estados del sur-sureste al nivel promedio que tienen los desarrollos del resto del país, México va a crecer más. Si México cierra la brecha de inclusión entre la inclusión laboral de las mujeres y de los hombres, México va a crecer más. Y si México logra corregir la brecha de pobreza entre el mexicano que tiene y el mexicano que no tiene, México va a crecer más y va a ser un país de mayores oportunidades. El eje central de nuestra campaña, y queremos que sea el eje central de nuestro gobierno, es corregir esas brechas e incluir de manera muy importante la brecha que hoy existe entre el mexicano que enfrenta una discapacidad y el mexicano que no la enfrenta. Y por eso hoy suscribimos con emoción estos compromisos, porque nuestra convicción es que México solamente puede haber uno. Y un solo México implica todos los derechos para todas las personas en todo momento y en cualquier circunstancia. Hoy, de hecho, presentamos justamente ese esfuerzo que estamos haciendo de inclusión, ese esfuerzo que estamos haciendo de diálogo. Lo presentamos en braille, lo presentamos en un lenguaje de fácil comprensión, lo presentamos como un testimonio de que este diálogo de inclusión tiene que empezar por la capacidad en campaña de acercarnos y en campaña de hacer un esfuerzo porque esas voces también sean incluidas y también sean escuchadas. Y en el centro de la plataforma hay una enorme convergencia con lo que aquí se está platicando. Yo diría no solamente una enorme convergencia, hay una plena convergencia, porque son temas en los que creemos profundamente y en los que hemos trabajado toda una vida, en la que ustedes y nosotros hemos trabajado toda una vida. Este evento es un evento importante porque nos permite reconocer esa historia. Es una historia que nos ha venido, o que nos ha llevado a que gobierno y sociedad civil tengan diálogo, a que gobierno, partidos políticos y sociedad civil encuentren espacios de comunicación, en que la sociedad civil y gobierno nunca más se encuentren solos, sino que tengamos la posibilidad de hablar y dialogar. Ese testimonio de vida es el que dio María Angélica Luna Parra. María Angélica Luna Parra convirtió una expresión política, que era el compromiso de nunca más caminar solos, en todo un movimiento que hoy tiene la posibilidad de aterrizar esa expresión en el acompañamiento puntual, cercano, y en el acompañamiento sensible de esta agenda de la sociedad civil reflejada en acciones de gobierno, y me da mucho gusto junto con Santiago recordarla hoy aquí en este evento. Haber estado muy contenta María Angélica en esta campaña. Y cerrar un poco con las reflexiones que hoy participamos o que presentamos en la mañana. Es un decálogo también
que reflejan esta empatía. Y si nosotros vemos cómo se ha movido la construcción de la arquitectura de gobierno, ha planteado también una evolución de un enfoque sobre todo de derechos en el combate y en la agenda de inclusión. La obligación que tenemos es esa. Cuando revisamos nuestra Constitución no está adjetivada y no tiene apellidos. La Constitución habla del derecho que tenemos a la educación y no dice que para unos sí y para unos no. La Constitución habla de que tenemos derecho a la salud y no dice que para unos sí y para unos no. La Constitución habla de que tenemos derecho a una vida en viviendas dignas y con servicios y no dice que para unos sí y para unos no. Tenemos que hacernos cargo de que vivimos en un México profundamente desigual y que el trabajo del gobierno tiene que ser uno en donde garanticemos el acceso a esos derechos. Los derechos los tenemos, lo que no tenemos es un mundo y una política pública y un trabajo coordinado para dar acceso a esos derechos. Y eso es lo que hemos planteado en Avanzar Contigo como eje de campaña y como eje de gobierno. Creemos igual que ustedes en la transversalidad y pensamos que tiene que haber un campeón en el gobierno de darle ese seguimiento. Por eso hemos planteado convertir a la CONADIS en un Instituto Nacional para la Inclusión, reconociendo que esta es una agenda desde gobierno que tiene que mover a que haya un campeón para asegurarnos que transversalmente vayamos cumpliendo con los objetivos. Darnos cuenta de que no es un programa en una institución, sino que es una forma de hacer gobierno. A nosotros nos tocó ser en desarrollo social y con el IMSS los primeros que le dimos inclusión a la forma como se comunicaba el IMSS. El IMSS no tenía en sus plataformas tecnológicas, no tenía en el diálogo y en la forma de acercarse con su derechohabiencia la posibilidad siquiera de que en el lenguaje y en la tecnología nos entendiéramos. Desde ahí tiene que empezar ese cambio, desde ahí tenemos que hacernos cargo de que la inclusión tiene que ser día a día y como aquí se plantea de manera universal. Pensamos como ustedes en la importancia de consolidar el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Pensamos que tiene que haber una ley general de accesibilidad y un programa nacional también de accesibilidad que haga práctica cotidiana, desde lo electrónico hasta lo físico, la accesibilidad como un principio que ya no se regatee. No puede ser que construyamos todavía hoy espacios, edificios públicos que desde el principio no contemplen la accesibilidad como requisito pleno para todo lo que vayamos haciendo más adelante. Podemos ir corrigiendo lo que hicimos antes, pero de aquí en adelante no debiera de haber ningún solo espacio que se construya que no tenga como prioridad alcanzar la accesibilidad. No debiéramos de tener ni urbanismo, ni vivienda, ni oficinas, ni espacios de atención que no fueran plenamente accesibles. Tenemos que tener además una política de movilidad incluyente. Y eso es cierto en todos los casos. El tema del transporte público es para todos, todo el tiempo, en cualquier circunstancia, tiene que ser seguro, pero seguimos viendo un transporte público en donde desde el vehículo no tiene rampas. La forma de acceso no nos funciona. Y por lo tanto, el esfuerzo de movilidad tiene que ser incluyente. Cuando en México terminamos la preparatoria, vamos a vivir 5 años más que cuando no la terminamos. Cuando terminamos la preparatoria, vamos a tener 41% de ingreso más que cuando no la terminamos. Eso pone de relieve la centralidad del esfuerzo de educación y nos regresa a la premisa fundamental de este movimiento. Esa educación tiene que ser para todos y la carga de que sea para todos corre a cargo del gobierno. Es efectivamente el gobierno el que tiene que asumir el reto de que la educación esté a la altura del que requiera los mayores esfuerzos. La educación como espacio, además de convivencia e integración. Yo soy, como muchos de ustedes saben, hijo de una educadora. Mi mamá escribió su tesis en 1970, mediados, y su tesis era sobre la importancia de la inclusión en la escuela. Sobre la importancia de la inclusión en la escuela para enseñar valores de convivencia y para que el espacio de la escuela generara mejoras para quien enfrentaba el reto de una discapacidad y para el que no la enfrentaba. Esa escuela incluyente nos va a hacer mejores a todos. Y esa visión que tenía mi mamá en su tesis, que entonces era de vanguardia, hoy es una exigencia cotidiana que no podemos dejar pasar. Tenemos además que garantizar el acceso a la vida independiente de la que habla Santiago. Y Santiago decía metafóricamente que me perseguía e incendiaría si no cumpliera. Todo mundo que conoce a Santiago sabe que es perfectamente capaz de las dos cosas, de perseguirnos y de incendiar. Y esa convicción
de vida independiente es lo que al final resume si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si hacemos nuestro trabajo bien en salud, si hacemos nuestro trabajo bien en educación, si hacemos nuestro trabajo bien en movilidad, si hacemos nuestro trabajo bien en la construcción, empoderamiento de las normas y que se cumplen, lo que vamos a tener es una sociedad incluyente. Lo que vamos a tener es ya la posibilidad de que la inclusión sea de todos los días sin necesidad de que la exijamos. Nuestra mejor prueba para graduarnos en términos de que como sociedad hemos hecho nuestra tarea bien es que cualquiera que enfrente un reto de discapacidad tenga una vida autónoma, plena y llena de satisfacciones. Esa debiera ser nuestra aspiración y cualquier cosa corto de eso reflejaría una falla de gobierno y sociedad que no podemos aceptar. Hemos planteado, además, desde el punto de vista estrictamente de pobreza, en los retos puntuales de quien está en pobreza extrema, que los apoyos no pueden ser iguales, que los apoyos tienen que ser diferenciados. Cuando vemos el rostro de la pobreza en México, nos encontramos estos dos mundos de los que hemos platicado. El rostro de la pobreza en México sigue siendo un rostro que se ve en el sur, sigue siendo un rostro que tiende a ser de mujer, sigue siendo un rostro que tiende a ser de minoría, sigue siendo un rostro que tiene casi siempre una expresión y una vinculación con discapacidad. Si queremos ser un México mejor, si queremos ser un México potencia, si queremos ser un México que crezca y que crezcamos todos, tenemos que ser un México incluyente y para hacerlo, la única manera, sin regateo, todos los derechos, todo el tiempo para todos los mexicanos. Muchas gracias, ese es mi compromiso.